Mi nombre es Elena Niveiro, soy investigadora en CONICET y también docente en la Facultad de Agronomía de La Pampa. Me formé en la carrera de Ingeniería Agronómica y luego me especialicé en lo que es entomología agrícola, principalmente en lo que son plagas de cultivo. Desde un ingreso hace poco tiempo en el CONICET, llevo a cabo mis actividades en la misma facultad donde doy docencia, y mis líneas de investigación son relación insecto-planta en cultivos agrícolas. Estas líneas las desarrollo, la provincia de La Pampa está dividida en dos grandes regiones, una región norte que es mayormente agrícola y una zona sur que sería más enfocada en la ganadería. Entonces, desde que inicié mi investigación acá, separé en dos grandes grupos. Por un lado estudio lo que son orugas cortadoras y orugas defoliadoras en la zona norte y tucuras en la zona sur. En el caso de los controles que son químicos, si bien funcionan por un determinado tiempo, estos insectos a adquirir resistencia muchas veces se necesitan otras soluciones. A veces esas pueden ser biológicamente factibles, pero no económicamente aceptables en el sistema, porque hay que cambiar algunas cuestiones, digamos, de los sistemas que ya están fijos, por ejemplo, remoción de suelo o implementación de otras prácticas. Pero sí es necesario para la ciencia, digamos, conocer otras formas o algunas características sutiles que se puedan modificar y que se puedan realizar. Dentro de los trabajos que se están viendo en la provincia de La Pampa, la rotación de cultivo parece ser un factor fundamental. En el manejo de plagas existe lo que es la tecnología de proceso o la tecnología de insumos. La tecnología de insumos muchas veces es la generación de productos que se pueden utilizar para el control de los insectos. Muchas empresas son muy eficientes y incorporan grandes cantidades de dinero en la generación de nuevos productos que se compran para aplicar a los insectos. Y en el caso de la tecnología de proceso son formas de manejo en un sistema que podrían disminuir la densidad de los insectos. Esas tecnologías de proceso muchas veces son evaluadas o estudiadas en los organismos públicos y son un complemento a esas tecnologías de insumos que un productor puede utilizar en el campo. Se basan básicamente en mucho conocimiento, muchas variables que se pueden medir, a veces interacciones entre los mismos insectos, y por lo tanto son información valiosa que tal vez no pueda ser implementada inmediatamente, pero al ir incrementando mayor información de esas variables, uno podría completar ese sistema, digamos, conociendo una complejidad bastante importante, digamos, cómo se relacionan los insectos, cómo se relacionan con las plantas, qué otros insectos pueden ayudar a disminuir esa población, algunas condiciones climáticas que pueden ayudarnos también a conocer si esa plaga se va a reproducir por sus condiciones biológicas o condiciones genéticas. Resistencia es la capacidad genética de una población de insectos de sobrevivir a una dosis de insecticidas que antes para ellos era letal. Bueno, en el orden Orthoptera
Su ciclo transcurre, digamos, a partir de la oviposición en el suelo, oviponen. Estos huevos pueden ser, se denominan otecas y oviponen varios huevos, entre 30 a 40 huevos en el suelo. Transcurren todo el invierno y a medida que empiezan la primavera, con el calor, aproximadamente 20 grados centígrados, empiezan a nacer los estados juveniles que denominamos ninfas. Y luego empieza a haber un desarrollo de las tucuras donde las alas son un poco más grandes, el tamaño son mucho más grandes, que se denominan saltonas. El estado de saltonas son uno de los estadios de mayor voracidad de las tucuras. Luego continúa el ciclo de los adultos y luego la oviposición. Hay especies de tucuras que están presentes en la pampa que se denominan de ciclo corto o ciclo medio. Las de ciclo corto o ciclo medio lo que tienen es un desarrollo inicial, ni bien empieza la primavera, muchas veces puede ser a mediados de septiembre o a fines de septiembre. Son las primeras especies de tucuras que nacen en la pampa y generan una primera generación que transcurre durante todo lo que sería la primavera y el verano. A medida que se va desarrollando el estado juvenil, al adquirir el estado adulto, estas especies se vuelven a reproducir en ese verano y vuelven a poner huevos en el suelo y generan otra segunda generación. Así que estas que se denominan tucuras de ciclo corto o ciclo medio presentan 2 generaciones al año. Lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer hoy es practicar la técnica de la red, en la cual vamos a pasar la red en este lote de alfalfa. Siempre la recomendación es ver el terreno. Generalmente las tucuras pueden concentrarse cerca de los caminos o en zonas más bajas del lote, por lo cual a veces zonas más bajas van a tener consideración de tener que hacer algún muestreo más, porque generalmente tienen mayor densidad. Y lo que vamos a hacer ahora, que es la técnica de la red, es pasar la red. Ahí Tomás me va a ayudar para mostrarles. Fíjense que la red es una red de arrastre de un paño y lo que hay que hacer es pasarla. Como les decía en la clase, es una pasada que abarque más o menos 180 grados, por lo cual la primera redada hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda es una redada, y si hacen 2 redadas lo consideramos golpe. Y hoy vamos a estimar cuántas tucuras por golpe de red están haciendo. Ahí lo mostramos con Tomás. Fíjense que la boca de la red tiene que quedar hacia abajo para no permitir que las tucuras se vayan, y más o menos se pueden hacer varios pasos, por ejemplo 20 o 10 golpes de red, y luego recolectar las tucuras que están. Y las tucuras que vamos a recolectar vamos a ver qué especies son, con esa identificación que estuvimos viendo en clase, basada en la coloración, en la forma del pronoto, la presencia de carenas, tubérculo prosternal. Vamos a ver qué especies podemos tener hoy. Bueno, lo que vemos acá es una tucura del género Vallacris, que es una especie típica en la zona de La Pampa. Es una especie de plaga, tiene un tamaño mucho menor, es muy pequeña. Uno cuando piensa en una tucura plaga piensa en alguna tucura de tamaño grande, pero son tucuras de tamaño pequeñito. Y tiene una alta tasa de reproducción. Es muy común ahora encontrarla en esta zona y sobre todo en esta época que ya está terminando su ciclo de tucura. Cuando se varía la vegetación en un cultivo, por ejemplo en el cultivo de alfalfa, no solamente puede cambiar, de acuerdo a que vayamos cambiando las plantas que están en el lote, también pueden incrementarse densidades de especies plaga, pero también puede haber una diversidad de otros insectos que pueden consumir la alfalfa, y por lo cual cuando uno quiere hacer un estudio de manejo integrado de plaga, lo que hace es tratar de evaluar en mi caso, tratar de evaluar diferentes situaciones y ver qué cuestiones, qué variables están incrementando esas especies plagas. En algunos casos puede ser suelo, en algunos casos puede ser especies de malezas,
En algunos casos, como cultivos de granos, puede ser la pérdida de cosecha, es decir, grano esparcido en el suelo. Variables muy pequeñas sutiles que uno puede modificar y tal vez reducir la cantidad de la densidad de especies plaga o la diversidad de especies plagas. En septiembre lo que se utilizan son los sistemas de alarma. Los sistemas de alarma consisten en esta estructura que es como una caja con una malla de metal que se coloca en una zona donde se va a ir a ver el nacimiento de tucuras, y se colocan otecas. Esas otecas, que son los huevos de las tucuras, se colocan en el suelo y se van a monitorear constantemente cuántas nacen en esa jaula, para ver si esas tucuras nacieron antes o este ciclo está retrasado, que suele ocurrir a veces, ¿no? Y luego, a partir del nacimiento de las tucuras, empieza todo lo que sería la evaluación y control. Pero todo esto de cuándo se va a hacer una aplicación química, ¿de qué depende? Básicamente, ¿de qué depende? ¿Cómo decidimos si se hace o no se hace un control químico? Si alcanza o no el grano. Sí, si la densidad es alta o no lo es. Lo ideal sería para esta zona, sabiendo que nosotros tenemos siempre esto ocurre en el campo, podría hacerse una aplicación, como dicen, en noviembre, o una aplicación o en diciembre, demás, pero todo va a depender de las densidades que tengamos de los insectos. Por ejemplo, si tenemos densidades muy altas acá, tal vez se tenga que hacer una aplicación; si tenemos densidades más altas acá, se tendrá que hacer otra, pero siempre, bueno, la menor cantidad. Resiliencia es la capacidad de una población o un ecosistema de recuperarse luego de una gran perturbación. Las orugas cortadoras son especies de polillas que se han adaptado a zonas semiáridas. Digamos, esa es la diferenciación con otras polillas de zonas húmedas, en diferentes lugares, como en Estados Unidos, en La Pampa, en algunas zonas, incluso hay cortadoras zonas frías en las zonas de Dinamarca, por ejemplo, y en la zona de Australia. Son varias especies, la más importante o la más conocida es Agrotis ypsilon, que la tenemos colectada acá. Generalmente las orugas que se encuentran en la primavera y las que producen daño son de colores terrosos, son muy difíciles de identificar. Ahí en la imagen se ve dos especies que muchas veces uno tiene que acostumbrar el ojo para poder reconocerlas. Los daños principalmente son cortes al ras en las plantas, por lo cual muchas veces se puede encontrar la oruga y la planta, pero muchas veces se encuentra directamente el daño y la oruga directamente está escondida. Ese daño lo que deja en los cultivos son como manchones, líneas de siembras donde no están las plantas. Es característico ver la planta tirada, ni siquiera está comida, el insecto no le interesa comerla. En el caso de las orugas cortadoras o larvas en esta zona, las especies que están acá tienen un ciclo anual, la especie predominante, en las cuales las polillas aparecen en el otoño. En el otoño se reproducen, ponen sus huevos en los residuos de cosecha, pues está justo cuando están estas polillas apareciendo, se está cosechando los cultivos. Esos huevos están en los residuos pasan todo el invierno desarrollándose, y en la primavera estas orugas de más o menos del tamaño que tengo acá son las que producen daños en los cultivos. Estas serían los últimos estadios de las orugas, y una vez que termina el ciclo, ellas pasan en un estado de quietud, se entierran en el suelo y pasan todo el verano de esa manera hasta volver a aparecer en el otoño siguiente.
Las orugas cortadoras tienen esa impredecibilidad y muchas veces si llegan a cobrar resistencia es muy difícil detectarlas, las que sean resistentes, y por lo tanto se necesitan otras herramientas para poder controlarlas. En realidad sería manejarlas. Nosotros usamos ese concepto con respecto al control, porque el control lo referimos a muerte del insecto, pero un manejo sería qué cosas puede no gustarles en el campo, qué cosas pueden ser menos preferibles por ellas, entonces disuadirlas a que no consuman el cultivo o estar anticipados con algunas variables que podemos medir en el campo si hay un incremento de la densidad. Cuando empecé la carrera de investigador no seguí una línea ya generada, digamos. Muchas veces cuando uno empieza en investigación toma líneas, a veces de sus directores o toma líneas de gente porque tiene sustento teórico que puede ayudar a su carrera. En mi caso no, decidí iniciar una línea distinta y eso conlleva ciertas necesidades de generar tus propios protocolos, de corroborar tus propios análisis, de tomar decisiones si un dato se toma o no se toma. Siempre uno sigue la bibliografía y sigue los consejos de gente que ya trabaja en la carrera, digamos, trabaja en ciencia, pero en sí, en la parte técnica, uno toma las decisiones nuevas, digamos, y eso en cierta parte te da una libertad, pero en otra parte te da cierta dificultad para ir avanzando un poco más rápido si uno tuviera ya una línea establecida en la cual faltan aspectos a mejorar o desarrollar que uno podría hacerlo fácilmente porque tiene todo un sustento teórico y metodológico que te facilita hacer una carrera un poco más veloz, digamos, más rápida. En cuanto a los estudios que se llevan a cabo, bueno, se hacen diferentes muestreos en diferentes cultivos en la zona de La Pampa y sudeste de Buenos Aires. Cuando se inició este trabajo de investigación acá, yo no tenía variables que medir, no podía contrastar con lo que pasaba en Estados Unidos y en otro lugar, no podía tomarlas porque no, son especies distintas y situaciones productivas muy distintas, y por lo tanto decidí 4 variables que podía evaluar pensando en qué necesitaba un ser vivo, digamos, para vivir. Y en el caso de las orugas, como cumplen parte de su ciclo en el suelo y siempre están en el suelo, lo que pensé es, bueno, en los residuos de cosecha, pensando en que, bueno, a mayor protección, a mayor residuo, a mayor colchón de residuo, habría más orugas. En otro aspecto pensé en lo que sería, bueno, la pérdida de cosecha. Muchas veces cuando se cosechan los cultivos se caen algunos granos y hay zonas donde hay pérdida de cosecha y bueno, las orugas podían verse favorecidas por granos de soja, por ejemplo, o granos de maíz. Y después cuestiones, por ejemplo, de malezas, en las cuales establecer 2 variables, cantidad de malezas y diversidad de malezas. En el transcurso del estudio lo que se empezó a ver es que la protección no tenía influencia, tanto suelos desnudos como suelos con mucha protección de rastrojo de cosecha no indicaba que hubiera más orugas. En el caso de los granos tampoco, había granos comidos, pero no es una variable que hasta el momento para mí me parezca importante. Y lo que sí empezó a ser muy notorio fue ver que en lugares donde sí había malezas y había cierta cantidad de malezas, sí se encontraban más orugas. Nuestra hipótesis es que le está sirviendo de alimento durante el invierno a estos insectos que no tienen nada que comer porque son cultivos que después de cosecha no se realiza ningún otro cultivo. Sí le estaría sirviendo de recurso alimenticio antes de comenzar la primavera. En el caso de las orugas cortadoras presentes en La Pampa, antes de iniciar este trabajo, se consideraba que existían las mismas especies que en otras regiones del mundo, incluso en el norte del país, pero a través del estudio se empezó a ver que había predominancia de una especie, y esta especie tiene características de ser una plaga agrícola mucho más voraz que la que se encuentra a nivel mundial, y que las condiciones en las que se desarrolla son condiciones secas, por lo cual en condiciones de sequía, digamos, sería la especie que sería más favorecida.
Y esto, bueno, nos permitió determinar que, bueno, es un área bastante particular, la zona semiárida pampeana, y que requiere de conocimiento muy local para poder solucionar problemas que tal vez no se pueden transferir con información de otras localidades, incluso muy cercanas, como por ejemplo puede ser información desarrollada en Córdoba, Buenos Aires, porque esta zona presenta otras situaciones. Yo estudio agronomía y no es muy común que los ingenieros agrónomos trabajen en investigación en estos campos. Tal vez sí contratados por empresas y demás, pero en este tipo de interacción insecto-planta es muy difícil encontrar ingenieros agrónomos. En mi caso, bueno, siempre me interesaron las plantas y comprendí durante el transcurso de mi carrera que todo estaba vinculado, digamos, y por eso me interesó. Y siempre supe, bueno, que iba a ser algo diferente, digamos. Creo que necesitamos más ingenieros agrónomos trabajando en investigación. Tienen la formación para trabajar en estos sistemas y también tienen una visión de sistema un poco más compleja, más integrada, digamos, diferentes aspectos, y por lo cual pueden ser muy buenos investigadores. Sí conlleva a que tengan que realizar estudios de posgrado, que muchas veces los ingenieros agrónomos, después de una carrera tan dura y tan extensa, se resiente un poco, pero serían científicos diferentes, supongo, serían con una visión mucho más sistémica o compleja de todas las variables que uno puede tener en el campo.